La revolución no se hizo para expulsar a los españoles, ¿sí? Aunque después su resultado fue la independencia de un país nuevo, separado de España. Pero en realidad eso no era lo que buscaban los protagonistas del 25 de mayo de 1810. Es importante recordar que en ese momento no había nada que se llamara Argentina. No existía, ni siquiera como idea. La gente nacida en el Virreinato del Río de la Plata se identificaba con el lugar en el que había nacido. Es decir, eran cordobeses, riojanos, salteños, potosinos, asunceños, santafesinos, orientales, cochabambinos y muchos otros. Los porteños usaban a veces el nombre argentinos, que significaba que eran del Río de la Plata, porque argentum era plata en latín. Todos ellos se consideraban, además, americanos. No había una identidad nacional. Los países de Hispanoamérica, Argentina entre ellos, se inventaron después de la independencia. No existían antes de 1810. ¿Quiénes serían los que estaban en la plaza ese día? Vecinos de Buenos Aires que reclamaban la renuncia del virrey y la designación de una junta de gobierno. La mayoría de estos vecinos pertenecían a la élite de la ciudad, porque solo ellos podían realizar exigencias en nombre del pueblo. ¿Era gente de clase alta la que había en la plaza? Bueno, la mayoría sí, la mayoría de los que estaban en la plaza eran de clase alta, lo que se llamaba la élite, la gente decente se autodenominaban. Ustedes se dan cuenta porque eran los que usaban levitas, ¿sí? O sea, grandes prendas, aunque esta foto, otra vez, no es una foto, es un cuadro, pero no es de la época, fue pintado mucho tiempo después. Fue como alguien se imaginó que era en esa época. Pero sí, el 25 de mayo la mayor parte de la gente que participó era de la clase alta de la sociedad. Después, más adelante en la Revolución, iban a empezar a participar gente de lo que hoy sería la clase media y las clases populares. ¿Había mujeres ahí como muestra en el cuadro? Bueno, sería difícil que hubiera mujeres en ese momento porque las mujeres estaban muy subordinadas en la época a los hombres, ¿sí? En general se las mantenía en la casa y no las dejaban participar de este tipo de eventos. No podían ocupar ningún cargo público, por ejemplo. Podían tener opiniones políticas, podían discutir en sus casas, pero no participar como los hombres en este tipo de eventos como un cabildo abierto o un movimiento para presionar a un gobierno. Mezcla los negros. Eran muy pobres de África. Cuando sirven a otro por obligación. ¿Cómo era? Liberarse de los españoles y ser libres. Sacarlos para que sea nuestro acá. Éramos de los españoles, entonces nos empezamos a liberar para no ser más españoles sino argentinos, ser independientes. ¿Quién era? Parece que era Saavedra, murió el rey. No sé. Señor, ¿era verdad que French y Beruti repartían escarapelas? En realidad la escarapela no existía, ¿sí? Lo que repartían eran pedazos de tela como símbolo de los que eran partidarios de la revolución. Eran algo así como agitadores políticos. Y muchos de los que fueron a la plaza ese día fueron conducidos por ellos. Pero otros que estuvieron presentes, y no suelen aparecer en los cuadros, fueron los miembros del regimiento de patricios, que se instalaron en un costado de la plaza, junto a la recoba. Los patricios eran milicianos, es decir, que no eran militares como los entendemos hoy, sino vecinos que se armaban en defensa de la ciudad, de acuerdo a una tradición española. Debido a las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la población porteña había formado muchos cuerpos de milicia voluntaria, varios de los cuales seguían existiendo en 1810. El más poderoso
era el de patricios, es decir, nacidos en la patria, que en esa época era el lugar de nacimiento de cada uno. Los patricios eran entonces porteños o gente que hacía mucho tiempo vivía en Buenos Aires. El apoyo de ese cuerpo fue fundamental para asegurar el triunfo de los revolucionarios, dado que no había ninguna fuerza que pudiera oponérseles. Y de hecho, el presidente que se nombró en lugar de Cisneros fue el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra. Así se mostraba quién tenía más poder en Buenos Aires. Se juntaron en el cabildo y empezaron a hablar por horas. Nada, solo no estaba. Estaban alrededor del cabildo y se pusieron a discutir. Empezó a Argentina a liberarse de España. Empezó el proceso. Yo no sé, a ver. Nada más. Cornelio Saavedra. O si no, yo Belgrano, el presidente De esa época. Aguadero. Es lo más fácil. Y también Saavedra. Nunca se dio la famosa escena de la gente en el balcón y la multitud en la plaza. La multitud y los patricios presionaron al cabildo durante buena parte del día 25 de mayo. Pero como las deliberaciones se hicieron muy largas, la mayoría de la gente se fue. Entonces, en el momento en que los revolucionarios, apelando al pueblo que estaba afuera, lograron imponer su deseo, es decir, una junta sin la intervención del virrey, ellos y los cabildantes salieron al balcón a anunciar el éxito. Pero había tan poca gente que un miembro del cabildo, Leiva, que se oponía al cambio, dijo: ¿dónde está el pueblo? La presencia en la plaza se había convertido en algo importante. De hecho, la reunión en la Plaza Mayor, luego llamada Plaza de la Victoria, y que terminaría siendo la Plaza de Mayo, se transformaría en un elemento clave de la política porteña y más tarde de la política argentina. Ya desde el período colonial era un lugar decisivo para presionar a los gobiernos. El 25 de mayo de 1810, los revolucionarios querían autonomía, más posibilidades de tomar decisiones propias. Pero es importante entender que al principio querían esa autonomía adentro del imperio, sin romper con el rey. No buscaban la independencia. Esa idea apareció un poco más tarde, cuando la revolución comenzó a radicalizarse. Porque el 25 de mayo, la revolución recién empezaba. Iba a durar 10 años, a lo largo de los cuales se libró una guerra muy dura entre los revolucionarios y sus enemigos. Se declaró la independencia, se rompió la estructura económica colonial, se anularon las diferencias sociales establecidas legalmente, la monarquía fue reemplazada por formas de gobierno republicanas, se desarrolló una vida política intensa que incluyó a amplios sectores de la sociedad y que en ciertas regiones dio lugar a importantes reclamos sociales. Todo esto hizo que para quienes vivieron en esa época, la revolución fuera un gran cambio en sus vidas. Vista desde ahora, la revolución dio inicio a la lenta y complicada formación de una nueva nación, que se iba a llamar Argentina. Buenos Aires bulle, es que llega un barco. Este acto del 25 de mayo no va a ser de la historia que nos contaron, sino de nuestra propia historia, la que construimos con alguna de las respuestas a nuestras muchas preguntas.